Hola, mucho gusto. Bienvenido a este video sobre la estructura atómica, presentado por los alumnos Cristian Alejandro Laguna Ruiz, Mitzi Guadalupe Medina Gómez y Damián Alejandro Zamora Soto. Todo nuestro alrededor está compuesto de química, desde las cosas más pequeñas como un simple y delgado cabello, hasta cosas complejas y avanzadas como las estrellas de nuestro universo. Y todos, aunque probablemente muy diferentes entre sí, tienen algo en común, y es que están formados por átomos. Y ante estas cuestiones, ¿qué es un átomo? El átomo es curioso pensar en ello, puesto que a lo largo de los tiempos sus definiciones han ido cambiando. Siempre esto en base a los avances tecnológicos de la época en la que se trataba de estudiar. Ejemplo de ello, y de la primera mención de los átomos, es en la época de los filósofos griegos, con el filósofo Demócrito de Abdera. El filósofo Demócrito decía que el átomo era una partícula universal, pequeña e indivisible, la cual formaba la materia alrededor. Y aunque probablemente no estaba tan alejado de lo que son las definiciones actuales, claramente se han ido logrando varios desarrollos. Ejemplo de ello es que ahora se sabe que un átomo realmente es una partícula que realmente sí es divisible. Tiene aún subpartículas más pequeñas, las cuales lo van conformando. Y entonces al final, la posible definición de un átomo es una partícula divisible, la cual, uniéndose una con otra, va formando la materia que conocemos actualmente. Como ya se mencionó anteriormente, la definición de un átomo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y a cada definición de este se le ha conocido como un modelo atómico. Principalmente hay 7 modelos atómicos fundamentales. El primero de ellos es aquel creado en la época de los filósofos griegos, el cual es también conocido como el modelo de Aristóteles, puesto que este fue el que lo terminó completando. El modelo de Aristóteles decía que la materia alrededor estaba conformada por 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua, además de un quinto llamado éter, del cual de sí estaban formadas las estrellas. Este, como se nota, es un modelo muy básico, y el cual se mantuvo por mucho tiempo, hasta que gracias a ciertos avances, en 1803, Dalton logró crear uno de los primeros modelos atómicos modernos. El modelo de Dalton era una serie de 4 postulados, la cual explicaba cómo eran las características de los átomos. El primer postulado decía que las sustancias se podían dividir hasta partículas indivisibles y separadas, las cuales ahora conocemos como átomos. El segundo postulado decía que los átomos de un mismo elemento son iguales esencialmente en masa y propiedades, y que estos claramente eran diferentes a los átomos de otros elementos. Además, decía también este postulado que la masa no se puede crear ni se puede destruir, solo transformarse. El tercer postulado nos decía que al combinarse 2 o más átomos se formaban los compuestos. Y el cuarto postulado nos explica que en las reacciones químicas los átomos se acomodaban de cierta manera específica para crear estos nuevos compuestos. El siguiente modelo atómico fue generado por Thomson en el año de 1897 y reportado para el mismo en el año de 1902. En este, Thomson explicaba que la forma del átomo era como un budín con pasas, el cual era una esfera grande con carga eléctrica positiva, que además tenía unos cuantos granitos de carga negativa. Esto en base a ciertos experimentos, el más importante, el de experimentos con rayos catódicos, donde descubrió este tipo de energías, las cuales tiempo después se conocieron como electrones. El tercer modelo atómico, el modelo de Rutherford,
explica que el átomo está compuesto por un núcleo donde se encuentran las partículas positivas, que ahora son conocidas como protones, y una serie de orbitales electromagnéticos en las cuales orbitan una serie de partículas con carga negativa. El principal postulado, la principal idea de este modelo es que hay un gran espacio entre el núcleo y las atmósferas que orbitan el átomo. El tercer modelo atómico es un postulado que explica que la energía del electrón no se pierde y por lo tanto este no cae al núcleo, además de que las órbitas del átomo son circulares y que las propiedades químicas de los elementos están determinadas por los electrones del último nivel, también conocidos como electrones de valencia. Esto descrito con precisión por el espectro del átomo de hidrógeno. Ese modelo atómico fue diseñado por el científico Bohr y otros dos más acompañantes, aunque los créditos se le dan principalmente a este científico. Los últimos dos modelos atómicos, el modelo atómico de Schrödinger de 1920 y el modelo atómico de Heisenberg de 1927, explican a un nuevo átomo más moderno, el cual está relacionado con la física cuántica, con niveles y subniveles de energía, así como estados de electronegatividad, lo cual vuelve al átomo mucho más complejo y lo aleja de ser una simple partícula sólida a volverlo algo que no es así claramente. ¿Cuáles son los componentes del átomo? El átomo está formado por varias partículas y otros elementos que forman su estructura. Estos componentes son el nivel energético, el cual son los niveles orbitales o capas en las que se distribuyen los electrones del átomo. Luego están los orbitales, los cuales se conocen por ser las zonas en las que es más probable encontrar un electrón, ya que se mueven por estos. Estos orbitales pueden tener distintas formas, tamaños y orientaciones, la cual puede variar según el átomo o el elemento del cual se esté hablando. Después están los electrones, los cuales son una subpartícula del átomo, se mueven alrededor del núcleo y poseen una carga negativa, ya que con esta compensa la energía positiva que tiene el núcleo. La cantidad de esos electrones provee a cada átomo de propiedades físicas y químicas particulares, y también son esos electrones los que se encargan de permitir que los átomos reaccionen e interaccionen con otros átomos. Otro componente del átomo son los neutrones, los cuales son partículas neutras que forman parte del núcleo y lo estabilizan. Este núcleo es la parte positiva del átomo y contiene en su interior protones y neutrones que se mantienen unidos entre ellos. La cantidad de estos protones y neutrones determina la masa del átomo. Y finalmente están los protones, los cuales son una partícula que también forman parte del núcleo, aunque estos poseen carga positiva, lo cual dota al núcleo de esta cualidad de ser positivo eléctricamente. Y asimismo, la cantidad de estos dicta el número atómico de cada elemento en cuestión. A continuación veremos la masa del átomo. La masa del átomo se determina principalmente por dos de sus componentes, la cantidad de neutrones y la cantidad de protones en su núcleo. El protón y el neutrón tienen una masa similar, de 1.6726 por 10 a la menos 27 kilos en el caso del protón, y de 1.6749 por 10 a la menos 27 kilogramos para el neutrón, teniendo este último un poco más de masa que el protón. La última partícula que forma el átomo, los electrones, tienen una masa de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, mucho menor que las otras partículas, por lo que la cantidad de estos no afecta en grandes rasgos a la masa general del átomo. La variación de masa entre los diferentes tipos de un mismo elemento u átomo se debe a la cantidad de neutrones,
ya que estos, al tener carga neutra, no afectan a la carga general del átomo, es decir, no afecta a los electrones ni a la cantidad de protones del átomo. Sin embargo, al poseer estos una masa prácticamente igual a la del protón, afectan a la masa general del átomo. Esta variación de masa y de neutrones da lugar a los conocidos isótopos, los cuales son variaciones de un mismo elemento cuya masa y número de neutrones es diferente. Es importante no confundir la masa del átomo con el peso del átomo, ya que el peso del átomo está dado según el promedio a la cantidad de masa de todos los isótopos que existen en la naturaleza de un mismo elemento. ¿Qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica es la manera en la que se distribuyen los electrones de un átomo de un elemento alrededor del núcleo. De acuerdo con el modelo mecánico cuántico del átomo, la configuración electrónica nos indica en qué niveles y subniveles de energía se encuentran los electrones de un elemento. Los electrones se organizan en capas, también conocidos como niveles de energía. Existen 7 niveles de energía donde pueden situarse los electrones, los cuales son numerados del 1 al 7, siendo el 1 el más cercano y el 7 el más alejado con respecto al núcleo. Aquellos niveles de energía con un número cuántico principal más alto están más alejados del núcleo y, por tanto, tienen un nivel de energía más alto. A su vez, cada nivel tiene sus electrones repartidos en distintos subniveles, que pueden ser de 4 tipos: S, P, D u F, conocidos por la letra inicial del nombre que se les dio en el idioma inglés: S para Sharp, P para Principal, D para Diffuse y F para Fundamental. Los subniveles contienen un número diferente de orbitales, los cuales son denominados como aquellas regiones del espacio en las que puede encontrarse un electrón el 95% de las veces. Solo pueden contener un máximo de 2 electrones, y estos tienen formas distintas. Como ya se mencionó, los electrones llenan las capas, las subcapas y los orbitales en un orden determinado, conocido como la configuración electrónica de un elemento. Esto nos determina las propiedades y la reactividad de un átomo. Podemos observar en la diapositiva los 7 niveles energéticos en los que se divide el átomo, mencionando que también podemos utilizar letras para representarlos, las cuales son la K, la L, la M, la N, la O, la P y la Q. También podemos ver los subniveles de cada capa y cuáles son aquellos que pertenecen a cada una de ellas. Cada subnivel tiene una capacidad distinta de electrones de acuerdo a cuántos orbitales tiene. El subnivel S tiene solo un orbital, el subnivel P tiene 3 orbitales, el subnivel D tiene 5 orbitales y el F tiene 7 orbitales. Como cada orbital puede tener 2 electrones, podemos decir que el subnivel S puede contener solo 2 electrones, el P puede contener 6, el D hasta 10 y el F hasta 14. La órbita K puede contener solo hasta 2 electrones, debido a que solo tiene el subnivel de energía S. Las órbitas L y Q pueden contener hasta 8 electrones cada una, debido a que estos tienen 2 subniveles de energía, los cuales son el S y el P. Las órbitas M y P pueden tener hasta 18 electrones cada una, esto debido a que se hace la suma de los 3 subniveles de energía que estos tienen, los cuales son el S, el P y el D. En cuanto a las órbitas N y O, son los que más electrones pueden contener debido a los 4 subniveles de energía que tienen, S, P, D y F, que haciendo la suma de todos los electrones que pueden contener, pues nos llega a un total de hasta 32 electrones cada uno. Gracias a todo lo anterior, podemos llegar al punto de que la estructura atómica nos ayuda a comprender cómo funciona y cómo es que se conforma el átomo, pudiendo conocer y entender la base de todo lo que nos rodea. Además,
observamos que la importancia en la química de conocer la estructura más pequeña de la materia radica en comprender que la base de esta ciencia está en el átomo y alguno de sus constituyentes.